para nosotros. Dice la palabra de Dios en Juan 13, del 1 al 5. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como ya ha amado a los suyos que van en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo que Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, a pesar de todo esto, mire lo que dice el autor, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, ¿no? Luego puso agua en un lebrillo, una lavacara, ¿no? Y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido, ¿no? Hasta ahí el texto bíblico, hermanos. El Señor Jesús en este texto, en esta palabra, nos da una cátedra, hermanos, sobre la forma en la que usted debemos ir a los demás. Nos habla del llamado más grande que Dios nos da. ¿Cuál es el llamado más grande que tenemos nosotros como seres humanos? Es servir. Nos enseña esto, mis hermanos, que no importa la posición, el lugar donde tú y yo hayamos escalado o llegado, tú y yo hemos sido llamados a servir. Y en esta ocasión el Señor se lo está enseñando a sus discípulos. Pero también es para nosotros hoy, mis queridos hermanos. Para nosotros, padres de familia. Para nosotros, pastores. Para nosotros, líderes o futuros líderes que hoy están culminando sus estudios. Pero no solamente para ellos, para líderes de ministerio, para servidores de la iglesia, para jefes de familia, para empresarios, para toda persona, grande o pequeña. Esta es una enseñanza que el Señor nos está dejando. Y el texto bíblico nos enseña claramente que el Señor hizo. El Señor se secó su manto. Se despojó de ese manto que llevaba él. ¿Qué hizo? Cogió una toalla, se la ciñó y ¿qué hizo? Empezó a lavarle los pies a cada uno de sus discípulos. Si llevamos este texto a la practicidad, a la práctica, mis queridos hermanos, porque la palabra de Dios siempre debe ser práctica, no es teórica, no es teórica, no es solamente para escucharla, como cuando estamos en el colegio aprendiendo matemáticas o aprendiendo historia. Esto es para llevarlo a la práctica y a la aplicación. Y yo quiero compartir brevemente hoy 3 puntos importantes que tienen una aplicación directa para todos nosotros, los que realmente queremos servir a Dios. Yo pregunto, ¿cuántos quieren servir a Dios aquí? ¿Cuántos quieren servirle al Señor? Dígame alto, un amén. Amén, ¿no? 3 cosas importantes que nos van a servir de este texto en nuestra vida práctica como servidores de Dios. Número 1, ¿cuál es el primero? Hay que quitarse el manto. Si tú y yo realmente queremos servir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dígalo a una sola voz. Una vez más, 1, 2 y 3. Si tú y yo queremos realmente servir, la primera cosa que tú y yo tenemos que hacer es despojarnos del manto. Ahora, usted tal vez se pregunta, pastor, ¿qué significa el manto? ¿Qué implica cargar un manto encima? ¿No? Mire, en la Biblia la palabra manto o túnica son 2 palabras iguales, son 2 palabras indistintas, tienen que ver con lo mismo, es lo mismo, ¿no? Eran parte de una vestimenta, es como cuando usted se pone el pantalón y se pone un saco, ¿no? Cuando va a un lugar, cuando el pastor se para aquí el domingo, normalmente toca, yo por lo general usted siempre me va a ver con un saco porque así me enseñaron, así aprendí.
A veces sí me da ganas de ponerme un poco más activo, pero digo, no, el domingo es el día del Señor y hay que vestir. Es una tradición para mi vida, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Nos ponemos una ocasión especial o algo, nos ponemos el saco, nos ponemos el pantalón para poder, pues, estar acorde a la ocasión, ¿no? Y en la Biblia era parte de una vestimenta, la túnica o el saco, ¿no? Era una especie de capa confeccionada de lino o algodón, ¿no? La cual usaban reyes, la cual usaban magistrados, la cual usaban rabíes o maestros, las cuales usaban oficiales del ejército. Ellos se ponían una túnica o una capa. Usted recuerda en el Antiguo Testamento cuando Isaac le da la distinción a uno de sus hijos. ¿A cuál fue? ¿A cuál es el que quería más? El preferido. ¿Qué le hizo? Le hizo una túnica de colores para distinguirlo. Y eso implicaba, esto es realeza, tú eres distinto, tú eres un príncipe. Aunque eres el menor de todos tus hermanos, a ti te distingo. Ya. Eso es lo que significa una túnica. Eso es lo que significa una capa. Y podemos encontrar evidencia de algunos personajes en la Biblia que usaron capa, que usaron túnica. Por ejemplo, el profeta Samuel. El profeta Samuel fue un hombre que desde muy niño la mamá lo llevó al templo y lo entregó a los sacerdotes o a los pastores para contextualizarlo, al pastor, para que sea criado en la casa del Señor. Y dice la palabra de Dios que todos los años la mamá le llevaba su ropa, le confeccionaba su ropa, entre ellas una túnica, desde muy pequeño, ¿no? Él traía puesto su manto, ¿no? Pero más adelante, veamos un texto interesante, 1 Samuel 15, 29. Samuel traía puesto su manto cuando el rey Saúl fue desechado. Usted recuerda, ¿no? Llega Samuel a ese lugar y Saúl se le pegó, lo tenía ahí agarrado el manto a Samuel, tratando de persuadirlo de que llegue con él y que lo siga apoyando en todas las cosas que estaba haciendo en desobediencia. ¿Y qué pasó? Dice que ese manto se le rasgó en las manos a Saúl. Se le rasgó. Y mire la palabra que Samuel le dice a Saúl por su desobediencia. Hoy el Señor te ha arrancado del reino de Israel y se lo ha dado a otro, a uno mejor que tú. 1 Samuel 15, 29. Vemos también, por ejemplo, el profeta Elías. El profeta Elías era un hombre que usaba túnica, usaba manto. Y en varias ocasiones, usted puede ver en los textos, que este hombre usó la túnica de manera simbólica para demostrar el poder del Espíritu de Dios que estaba sobre su vida. Por ejemplo, en una ocasión para pasar el Jordán, ¿qué hizo? Con el manto, con la túnica, ¡pum! Y se abrió en dos el Jordán y él pasó en seco por en medio. Y es interesante que cuando el carro de fuego que se lo lleva a Elías, ¿qué dice? Que del cielo cayó ese manto. ¿Y quién lo tomó? Su discípulo, su estudiante, su mentor, a quien él estaba mentorando. ¿Y qué hizo Eliseo para volver por el mismo camino? Lo mismo. ¿Dónde está el Dios de Elías? Con el manto, ¡pum! Y pasó exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, para que usted vaya teniendo una idea de qué es lo que significa el manto o qué es lo que significa la túnica en la Biblia, ¿no? Pasando al Nuevo Testamento, el Señor Jesús también usaba manto como parte de su vestimenta. Él usaba manto, él usaba una túnica. En Lucas 8, si usted puede ir al texto, se narra la historia de una mujer enferma de hemorragia por 12 años. Ella tenía un flujo de sangre o hemorragia. ¿Qué pasó con esta mujer? Había gastado todo su dinero en médicos. Se había quedado pobre tratando de resolver su problema de enfermedad y no le había resultado nada. Nada le había funcionado. Así que, ¿qué hizo esta mujer? Se llenó de fe. Escuchó por ahí de un hombre llamado Jesús, ¿no? ¿Y qué hizo esta mujer? Ahí toda encorvadita, se acercó como pudo, se trató de llegar a donde estaba el Señor que iba pasando, ¿no? Y se decía a sí misma, Lucas 8, 43 al 46, si tan solo que tocare, ¿qué cosa? El borde
de su manto seré sana. Y eso fue exactamente lo que pasó con esta mujer. Apenas tocó el borde del manto de Jesús, ¿qué pasó? ¿No? Recibió sanidad total y el flujo de sangre se detuvo. Y después Jesús mismo reconoce que salió poder de él cuando esta mujer tocó su manto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hasta aquí, de todos estos personajes que he hablado, ¿qué usted piensa del manto? ¿Qué implica el manto? ¿Qué representa el manto? Hermanos queridos, el manto representa la autoridad. El manto representa el poder. El manto representa la investidura que Dios le da a un hombre o una mujer. Es esa unción, esos dones, ese talento, esa capacidad, ese respaldo que viene contigo. Que lleva consigo el que Él te ha llamado, el que te ha guiado, el que tú eres un hijo de Dios. Eso implica. Desafortunadamente, mis hermanos, hoy en día muchos cristianos solamente se enfocan en el poder que produce traer el manto. No es malo que Dios te dé un manto, que Dios te señale como un ungido, que Dios te señale como una persona y te da dones y talentos. No es malo. Desafortunadamente, muchos cristianos se dejan llevar, los que son investidos con un manto especial, pero también los que le siguen, se dejan llevar simplemente por lo que están viendo, por el poder, por la unción, por el don, ¿no? En otras palabras, a muchos les interesa más el asunto del poder, de la gloria, de la unción, ¿no? De la capacidad de poder hacer un show mediático. Muchos viven así, de nube en nube, queriendo ver y ver y ver y ver y ver solamente cosas especiales de ese hombre, de ese ungido o esa ungida de Dios. Y todo tiene que ver con hacer maravillas, prodigios, y todo es impactante. Pero hermanos queridos, eso no es todo. Eso no implica todo en la vida del cristiano. Eso no implica todo en el llenar de un cristiano. Lo primero que tiene que hacer una persona que quiere agradar a Dios es quitarse su manto. Perdón, se me está saliendo el micrófono. Es quitarse su manto. Es quitarse su manto. Es lo primero que tú y yo tenemos que hacer. Si realmente queremos agradar a Dios y queremos servirle, tú y yo tenemos que aprender a quitarnos ese manto. Sacarlo de nuestra vida. Humillarnos, bajarnos en la posición social, protocolar y dejar a un lado todo eso, ¿no? El apóstol Pablo nos enseñó con sus palabras, hermanos queridos, y lo pone bien claro cuando escribe a los filipenses. Mire lo que dice en Filipenses 2, 5 al 8. La actitud de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, llevaba su manto, llevaba su unción, su gloria, su reinado. Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué. Me aferro a mi manto. Esta es mi posición, este soy yo. Nadie me la va a quitar, ¿no? El Señor no hizo eso. ¿Sabe lo que significa? ¿Cuál es la palabra que usa aquí el apóstol? La palabra es kenosis. Dígalo conmigo. Kenosis. ¿Sabe qué significa kenosis? Kenosis es vaciarse. Es como cuando tú tienes dos vasos de agua, un vaso lleno y uno vacío. El Señor hizo esto con ese manto, con esa unción, con la gloria, con el ser igual a Dios. Quedó vaciado para convertirse en 100% hombre. No estimó aferrarse a esa gloria. No estimó aferrarse a que Él estaba sentado a la diestra del Padre. Él se vacía, se quita el manto. Dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, no es que era un espectro, era un fantasma. No, se hizo hombre, mis hermanos. Esa es la doctrina correcta. Siendo Dios, se hizo 100% hombre. Y estando en la condición de hombre, aparte de hacerse hombre, se humilla mucho más. Dice, haciéndose obediente, se humilló a sí mismo, como un esclavo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué aprendemos de este pasaje, mis queridos hermanos?
¿Qué aprende usted? ¿Qué aprendo yo de este pasaje? Si queremos ser verdaderos siervos, tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Despojarnos de cualquier posición o cosa que seamos nosotros. Si uno quiere realmente servir a Dios, si tú, mi hermano, líderes que están aquí, quieren realmente servir a Dios y a los demás, hay que quitarse el orgullo. Hay que quitarse la autosuficiencia, ¿no? No somos nada en este mundo sin el favor de Dios. ¿Qué tienes, dice el apóstol en Romanos, que no hayas recibido de Dios? Todo lo has recibido del Señor. Todo lo que tienes son dones, tu propia vida, el aire que respiras, esas capacidades, esa inteligencia, esa personalidad. ¿De quién lo recibiste? De Dios. Dios es quien nos los ha dado. Sin embargo, hermanos, hay muchos líderes cristianos que abusan de su posición y del lugar que Dios les ha dado y se llenan de orgullo por lo que han logrado. Muchos se convierten en personas, ay, es el ungido, el intocable, inalcanzable, inaccesible. Se vuelven egoístas y sin ningún deseo de estar con la gente, de servirle a la gente, de amar a la gente, de compartir con la gente. A eso nos llamó el Señor, mis queridos hermanos. No importa la posición en la que estemos. Cuidado con enorgullecernos. Cuidado con caer, como dice Pablo cuando le habla a los que quieren ser líderes en la iglesia. Le dice Pablo a Timoteo, buena obra están queriendo, anhelando, pero cuidado. Que no sea alguien que vaya a caer en la tentación y en el lazo del diablo porque se va a enorgullecer. Y muchas veces hay gente que puede caer en esto. Me dan un cargo y, ay, yo soy aquí el dueño, la persona. Conmigo tienen que contar. Si no es por mí, nada funcionaría aquí. Gracias a Dios que llegué porque el pastor no sabía qué hacer ni nada. Entonces, como yo llegué, todas las cosas se arreglaron. Yo he venido y solamente por mí, si no fuera por mí, las cosas no funcionarían. Es por el Señor, hermano. Es por el Señor. El Señor te ha dado esa capacidad. Y el Señor siempre me habla de esto. Y yo digo, Señor, ayúdame a recordarlo. Dice Pablo, no pongas a un neófito. No pongas a uno que todavía está inmaduro a servir o darle cargo. ¿Por qué? Porque caen en enorgullecerse, caen en el lazo del diablo, caen en la tentación y todo termina mal. Desafortunadamente, a veces como líderes nos emocionamos, amamos, creemos, damos oportunidades, abrimos puertas. Y esto a veces funciona. Y es hermoso y es gratificante ver gente creciendo, sirviendo y dando fruto y siempre teniendo esta actitud. Es para el Señor, pero también es duro y difícil cuando te dan en la cara. Y cuando... dejémoslo ahí. Pero somos siervos del Señor, hermanos. Estamos aquí para servir. Cristo nos ha dado el ejemplo. Hay que quitarse el manto, hay que humillarse, sí, hay que humillarse, ser humilde, ser humilde. Si el que tenía el poder lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo, mis hermanos? Para este tipo de cosas, de pensamientos, hermanos, caen bien las palabras que dijo Jesús. Porque el que se enaltece será, ¿qué cosa? Humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Entonces, ¿qué es lo primero que tú y yo tenemos que hacer para poder servir? Dígalo conmigo, 1, 2 y 3. Quítate el manto, ¿no? Número 2. Si tú y yo queremos realmente ser verdaderos siervos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer?
hay que tomar la toalla. Hay que tomar la toalla. Hay que tomar la toalla, mis hermanos. La segunda cosa, si tú y yo realmente queremos ser verdaderos siervos del Señor, tú y yo tenemos que aprender esto, a tomar la toalla, ¿no? Es muy emocionante hablar del manto. Como les dije, no es malo tener un manto, que el manto implica autoridad, ¿no? En el buen sentido de la palabra, no lo estoy hablando en el sentido de la nueva era neopentecostalista, del manto apostólico, esas cosas, que no me quiero meter en esos problemas, pero en el buen sentido de la palabra, el manto implica esa unción, esa autoridad que Dios te da para ministrar, o para liderar, o para ser jefe, o para algo que Dios te ha llamado a hacer. Que es correcto, no tiene nada de malo. Pero mucha gente le gusta solamente hablar del manto, porque nos gusta oír todo lo que se puede hacer con un manto lleno de la unción de Dios. Nos encanta escuchar eso, ¿no? Pero muy poco nos gusta lo que implica usar una toalla. Lo que implica usar una toalla. ¿Por qué? Porque la toalla es para los siervos. La toalla, mis hermanos, no es para los reyes. No es para los que están en autoridad. La toalla es para o el trapo o el delantal, que todo esto representa una toalla, ¿no? Los trapitos para limpiar, sacar la grasa, los trapitos para sacudir el polvo, a eso es que se refiere, es para los siervos, ¿no? Y cuando buscamos el uso de una toalla en la Biblia, curiosamente, no la encontramos por ningún lado. Solo aquí, en el capítulo 13 de Juan, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, la razón es sencilla, porque a nosotros nos gusta más hablar y vivir del poder del Espíritu. Nos gusta más hablar de soy ungido, hablo en lengua, soy lleno del Espíritu Santo, soy buen predicador, Dios me ha dado discernimiento de espíritu, Dios me ha dado lo de acá, lo de allá. Pero poca gente, yo le escucho decir, el Señor me ha dado un don de servicio. Yo quiero servir. No se escucha mucho en estos días eso, mis hermanos, ¿no? Nos gusta hablar de cuán poderosos podemos llegar a ser, de cuánto sabemos de la palabra, ¿no? Y la pregunta para los cristianos es esta. ¿Eso sería lo que quiere Dios para nosotros? ¿Se agrada a Dios de que busquemos la gloria solamente y no el servicio? Desafortunadamente vivimos en esos días. Y la toalla representa acción. La toalla representa trabajo físico. La toalla representa esfuerzo, servicio. La toalla, hermanos, representa la humildad. La toalla representa el negarnos a nosotros mismos, hermanos. Eso es exactamente lo que hace grande a un hombre o a una mujer. El servir, ¿no? Jesús nos enseña con su ejemplo que primero servir antes que mandar. Porque les voy a decir algo, y este es un secreto importantísimo en el reino. Escúcheme, no se puede llegar al manto sin usar la toalla primero. Sería un fenómeno, sería un problema, sería contraproducente, ¿no? Un líder que asciende, escúcheme, a un nivel de autoridad sin haber cursado una escuela de discipulado, sin haber estado bajo la tutela de un líder, bajo la dirección de alguien que ha aprendido a escuchar órdenes y que ha obedecido. Si no ha pasado por todo esto y tú de una lo pones a liderar, ¿qué va a pasar con esa persona? Se va a convertir en un capataz. Se va a convertir en un tirano. O sencillamente en una persona que no respetará, que no conocerá el valor de las personas, que las va a usar como objetos. Y por eso yo les motivo, mis hermanos. Esta es mi motivación como pastor a usted. Aprenda a servir. Aprenda a ser obediente, aprenda a sujetarse a sus líderes, a sus pastores, aprenda a colaborar, aprende de tus maestros, cíñete la toalla y sirve.
Es lo primero que tú y yo tenemos que aprender, hermanos. Antes de estar ostentando un puesto, un lugar de liderazgo, aprende a usar la toalla. Aprende a servir. Yo doy gracias a Dios porque yo por muchos años, antes de tener algún lugar especial o tener un privilegio en mi vida, yo tuve que estar muchas veces como segundo. Y obedeciendo. A veces no me gustaba. A veces no me agradaba la forma de esos líderes, cómo manejaban las cosas. Pero doy gracias a Dios por toda la escuela que tuve sirviendo. Y sirviéndole al que estaba primero. Aprenda primero a usar la toalla para después que usted use su manto. Si usted quiere que le vaya bien en la vida. ¿Y sabe por qué? Porque esta toalla de servicio crea un balance. ¿Sabe cuándo crea un balance? Cuando estamos en autoridad. Porque esta toalla de servicio te mantiene humilde. Te hace recordar de dónde Dios te sacó, quién eres tú. Y que todo lo que tú haces o tienes o lo que has logrado ha sido por su misericordia. Ha sido por su gracia. Y cuando tomamos la toalla, que implica servir a los demás, que implica hacer algo que no nos gusta en nombre del Señor, eso nos recuerda con humildad que debemos volver a ser como el Señor. No importa qué tan alto subas, no importa qué tan alto llegues, mientras estés con la toalla, siempre serás un líder conectado con tu gente. Amén. Yo quiero ser eso siempre en esta iglesia y donde sea que Dios me lleve. Un líder conectado con la gente. Si no estoy conectado con usted, dígamelo. Yo me quiero conectar con usted. Quiero comer con usted. Quiero reír con usted. Quiero llorar con usted. Quiero escucharle. No importa si se le salen las malas palabras. Quiero escucharlo. Quiero amarlo. Quiero servirle. Quiero escuchar sus historias. Si tengo que exhortarlo, lo voy a hacer. Si tengo que hablarle fuerte, lo voy a hacer. ¿No? Pero es para su bien. Entonces yo quiero que usted aprenda esto. Y que aprendamos eso. Que ese debe ser, de hecho, debe ser nuestro ADN. Parte de nuestro ADN, hermanos. Que seamos una iglesia conectada con la gente. Amén. Eso es lo que queremos. No somos una iglesia estirada. No somos una iglesia de pelucones. Aquí tenemos gente de todo tipo. Bueno, no tenemos ricachones. Pero hay gente pobre, hay gente de clase media, hay gente que tiene un poquito más. Pero la idea es que todos estemos conectados unos a otros y sirviéndonos unos a otros indistintamente de la posición en que estemos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Denle un aplauso al Señor. Coja la toalla. Póngase la toalla. La tercera cosa. Pero antes de eso quería recordar, ¿no? Este era el antagonismo que había entre el Señor y los líderes de aquella época. Porque los líderes de aquella época, ¿qué estaban buscando? Los líderes religiosos del tiempo de Jesús, ¿qué buscaban? Buscaban gloria, el ser vistos por los hombres. Pero Jesús amaba estar con la gente común y corriente, con la gente normal, la gente que necesitaba de Él, ¿no? Y tú y yo tenemos que hacer eso. Y entonces yo pregunto esto, ¿por qué te quitas el manto y te pones la toalla? ¿Por qué? Porque la tercera cosa. ¿Qué cosa? Hay que servir a los demás, ¿no? Y esta es la parte práctica, ¿no? Hermanos, uno no puede servirse a sí mismo o decir que es siervo si no manifiesta una obra de bien a las demás personas que lo rodean, ¿no? Mire, el lavar los pies, lo que hace el Señor ese día, era un acto que era reservado justamente para uno de los siervos. Era un trabajo que realizaba uno de los servidores, de los sirvientes, de los esclavos. La persona que tenía que hacer esto era eso, no un servidor de la casa.
un siervo, un muchacho, ¿no? Y eso lo hacían con los invitados que llegaban a la casa y especialmente a las personas de alta posición. Se arrodillaban, se ceñían la toalla, empezaban a lavar los pies y después la secaban con la toalla. Recordemos que en aquella época no habían zapatos cerrados. La gente andaba con sandalias y entonces se llenaban no había tampoco calles pavimentadas, no había normalmente calles pavimentadas, ¿no? La gente se llenaba de polvo en los pies. Y esos pies callosos, todos parecían lijas, ¿no? De tanto pisar ahí liso, ¿no? Y tenían que hacer eso. Y el Señor no tuvo reparo en hacerlo. No tuvo reparo en arrodillarse y lavar los pies a sus discípulos, ¿no? ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que entender, hermanos? Aquí, el de mayor autoridad, el de mayor posición, era quien lo estaba administrando. El mayor de todos, el Señor de señores, el maestro de todos esos 12, estaba administrando este servicio. ¿Qué es lo que nos enseña aquí el Señor? Que usted y yo, líderes, aquí le estoy hablando a los líderes, al equipo principal, al cuerpo de servidores, ¿no? A los futuros líderes, a los líderes de grupo. Esto es lo que usted y yo tenemos que aprender. A ustedes que están ya a punto de ser líderes de grupos, ¿no? Usted y yo tenemos que, aunque somos pastores, jefes, maestros, estamos en posición de autoridad, somos llamados a servir y a servir a los demás. Eso es lo que Dios nos llama a hacer, mis amados, ¿no? Por eso que cuando los discípulos de Cristo estaban discutiendo acaloradamente, ¿no? Usted recuerda esa historia. Ellos estaban pensando, ¿quién es el mayor entre nosotros? ¿Quién es el mayor entre nosotros? ¿Quién es el más grande entre ellos? Jesús se los puso muy claro y les dijo, pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Si no le gusta lo que le estoy diciendo, usted no puede ser siervo. Usted no puede servir, no puede ser un siervo de una iglesia. Si no le gusta lo que dice aquí la palabra, dice, y el que quiera ser el primero entre ustedes, deberá ser esclavo de los demás. Así es en el reino. Esta es la verdad. El Señor dice en otra ocasión, los líderes de este mundo se enseñorean de la gente, ¿no? Los esclavizan. Se vanaglorian, pero usted y yo somos diferentes. Si usted quiere liderar, tiene que ser esclavo. Si usted quiere ser mayor, tiene que servirle a la gente.